Bienvenidos un día más a su canal favorito de recomendaciones y análisis seriéfilos. Espero que estéis teniendo una semana fantástica, llena de maratones de vuestras series preferidas y, por supuesto, de algún que otro descanso entre episodio y episodio. Hoy, como ya habréis adivinado por el título, nos vamos de viaje a Turquía. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas de policías. Sé que quizás algunos de vosotros pensáis que las series turcas son solo dramas románticos con paisajes impresionantes, pero creedme, la ficción turca tiene mucho más que ofrecer. Y en el género policial, vaya que si saben cómo hacerlo. Vamos a descubrir juntos algunas joyas ocultas y otras no tan ocultas que os van a enganchar desde el primer minuto. Prepárense para escenas de acción trepidantes, investigaciones complejas, personajes carismáticos y, por supuesto, ese toque dramático tan característico de las producciones turcas que tanto nos gusta. Así que poneos cómodos, preparad vuestro té turco y vamos a ello. Antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis de descubrir nuevas series y de charlar sobre ellas, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y así formaremos una comunidad aún más grande de amantes de las series. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoos contenido como este. Ahora sí, vamos allá con las recomendaciones. Empecemos con una serie que, si bien no es estrictamente policial, tiene una fuerte presencia de elementos de investigación y acción que la hacen perfecta para este listado, Çukur. Esta serie, que se traduce como El Hoyo, nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio de Estambul controlado por una poderosa familia criminal, los Koval. Aunque la serie tiene un fuerte componente de drama familiar y romance, la lucha constante por el poder, las traiciones y las investigaciones policiales para desmantelar la red criminal la convierten en una opción muy interesante para los amantes del género. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos, y la acción está presente en cada episodio. Si os gustan las series con mucha tensión y giros inesperados, Çukur os va a encantar. Además, tiene muchísimas temporadas, así que tendréis entretenimiento para rato. Çukur es una serie que va más allá del simple entretenimiento. Es un retrato crudo y realista de la vida en un barrio marginal de Estambul, donde la ley la dictan las familias criminales. La serie no se anda con rodeos al mostrar la violencia, la pobreza y la corrupción que imperan en este entorno. Los Koval, liderados por el patriarca Idris, son una familia poderosa que controla el tráfico de drogas y el juego en El Hoyo. Sin embargo, su poder se ve amenazado por bandas rivales y por la propia ambición de sus miembros. Yamak, el hijo menor de Idris, regresa a El Hoyo después de años de ausencia para asumir el liderazgo de la familia. A pesar de sus reticencias iniciales, Yamak se ve arrastrado a un mundo de violencia y traición del que no puede escapar. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la venganza y la redención. Las investigaciones policiales, aunque no son el foco principal, son cruciales para entender la trama y la lucha entre los Koval y las autoridades. La serie también se beneficia de una banda sonora impresionante que complementa a la perfección la atmósfera oscura y tensa. Ahora pasemos a una serie que quizás ya conozcáis, pero que merece la pena mencionar porque es un clásico del género policial turco, Ezel. Aunque la premisa inicial es una historia de venganza, la serie se desarrolla en un mundo lleno de policías corruptos, mafiosos despiadados y planes elaborados. La trama sigue a Ömer, un hombre que es traicionado por sus amigos y condenado injustamente por un crimen que no cometió. Después de pasar años en prisión, Ömer regresa como Ezel, un hombre completamente transformado que busca vengarse de quienes lo traicionaron. Si bien la serie tiene elementos de drama y romance, la investigación policial y la intriga son elementos centrales de la trama. Además, la serie cuenta con actuaciones magistrales y una banda sonora que os pondrá la piel de gallina. Ezel es un imprescindible para cualquier fan de las series turcas de acción y suspense. Ezel es una obra maestra de la televisión turca que combina a la perfección el drama, el suspense y la acción. La serie es un intrincado rompecabezas que se va armando poco a poco, revelando secretos y traiciones que mantienen al espectador en vilo hasta el final. La transformación de Ömer en Ezel es uno de los puntos fuertes de la serie. Ezel es un hombre frío, calculador y obsesionado con la venganza. Su regreso al mundo que lo traicionó desata una espiral de violencia y destrucción que afecta a todos los que lo rodean. La serie explora temas como la justicia, la venganza, la amistad y el amor.
Las investigaciones policiales son cruciales para desentrañar la trama y descubrir la verdad detrás de la traición de Homer. La serie también se beneficia de un elenco de actores talentosos que dan vida a personajes complejos y memorables. Kenan İmirzalıoğlu, en el papel de Ethel, ofrece una actuación impecable que lo consagró como uno de los actores más importantes de Turquía. La banda sonora de la serie es otro de sus puntos fuertes, con canciones emotivas y melodías pegadizas que se han convertido en clásicos de la música turca. Otra serie que os recomiendo encarecidamente es Bezatze Concedilla. Bir Ankara Polisiyesi, que se traduce como Bezatze Concedilla. Una policía de Ankara. Esta serie es un poco diferente a las anteriores, ya que tiene un tono más realista y oscuro. La serie sigue a Bezatze Concedilla. Un policía de Ankara que es duro, cínico y poco convencional. Bezatze Concedilla y su equipo se enfrentan a casos de asesinato complicados y se ven envueltos en una red de corrupción que llega hasta las más altas esferas del gobierno. La serie destaca por su realismo, su crudeza y su crítica social. Los personajes son complejos y creíbles, y la trama está llena de giros inesperados. Si os gustan las series policiales que no tienen miedo de mostrar la realidad tal como es, Bezatze Concedilla. Os va a sorprender. Además, la serie tiene un humor negro muy característico que la hace aún más atractiva. Bezatze Concedilla. Es una serie que rompe con los clichés del género policial. La serie no se centra en héroes perfectos y justicieros, sino en personajes imperfectos y complejos que luchan por hacer lo correcto en un mundo corrupto. Bezatze Concedilla es un policía con problemas personales, alcohólico y con un pasado traumático. A pesar de sus defectos, Bezatze Concedilla es un hombre honesto y dedicado a su trabajo. Él y su equipo se enfrentan a casos de asesinato complicados y se ven envueltos en una red de corrupción que llega hasta las más altas esferas del gobierno. La serie explora temas como la corrupción, la injusticia, la soledad y la desesperación. La serie también se destaca por su realismo y su crudeza. No se andan con rodeos al mostrar la violencia, la pobreza y la desigualdad que imperan en la sociedad turca. La serie también se beneficia de un humor negro muy característico que alivia la tensión y la oscuridad de la trama. Erdal Beykioğlu, en el papel de Bezatze Concedilla. Ofrece una actuación magistral que lo consagró como uno de los actores más respetados de Turquía. La serie es una crítica social mordaz y una reflexión sobre la condición humana. Ahora vamos con una serie más reciente que ha tenido mucho éxito en Turquía, Teşkilat. Esta serie, que se traduce como La Organización, nos cuenta la historia de un grupo de agentes especiales que trabajan para una organización secreta del gobierno turco. Estos agentes se enfrentan a amenazas internas y externas que ponen en peligro la seguridad nacional. La serie destaca por sus escenas de acción espectaculares, sus efectos especiales de alta calidad y su trama llena de suspense. Los personajes son valientes y decididos, y la serie explora temas como el patriotismo, el sacrificio y la lealtad. Si os gustan las series de espías y de acción con un toque patriótico, Teşkilat os va a encantar. Además, la serie tiene un elenco de actores muy talentosos que le dan vida a los personajes. Teşkilat es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el primer minuto. La serie está llena de acción, suspense y giros inesperados. La trama sigue a un grupo de agentes especiales que trabajan para una organización secreta del gobierno turco. Estos agentes se enfrentan a amenazas internas y externas que ponen en peligro la seguridad nacional. La serie explora temas como el patriotismo, el sacrificio y la lealtad. Los personajes son valientes y decididos, y están dispuestos a arriesgar sus vidas por su país. La serie también se destaca por sus escenas de acción espectaculares y sus efectos especiales de alta calidad. La serie cuenta con un elenco de actores talentosos que le dan vida a los personajes. Alar Ertuğrul, en el papel de Serdar, ofrece una actuación convincente como el líder del equipo. La serie es una producción ambiciosa y bien realizada que ha cautivado al público turco. Otra joya oculta que quiero recomendaros es Yerde. Esta serie, que se traduce como Por Dentro, nos cuenta la historia de dos hermanos que son separados al nacer y que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp es un policía encubierto que se infiltra en una organización criminal, mientras que Mert es un policía corrupto que trabaja para la misma organización. Los dos hermanos no saben de la existencia del otro, y sus caminos se cruzan constantemente mientras luchan por sus propios objetivos. La serie destaca por su trama llena de suspense, sus giros inesperados y sus personajes complejos.
La tensión entre los dos hermanos es palpable y la serie explora temas como la identidad, la lealtad y la redención. Si os gustan las series con mucha tensión y drama, Yerde os va a enganchar desde el primer minuto. Yerde es una serie que te atrapa desde el primer episodio. La premisa de dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley es fascinante. La serie está llena de suspense, giros inesperados y personajes complejos. La tensión entre Sharp y Mert es palpable y la serie explora temas como la identidad, la lealtad y la redención. La serie también se destaca por sus actuaciones magistrales. Atayu Lusoy en el papel de Sharp y Aras Buluti Nemli en el papel de Mert ofrecen actuaciones convincentes y emotivas. La serie es un drama policial apasionante que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Y para terminar con esta ronda de recomendaciones, quiero hablaros de Soz. Esta serie, que se traduce como La Promesa, nos cuenta la historia de un grupo de soldados de las fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. La serie destaca por sus escenas de acción realistas, sus efectos especiales de alta calidad y su trama llena de patriotismo. Los personajes son valientes y decididos, y la serie explora temas como el sacrificio, la lealtad y el honor. Si os gustan las series de guerra y de acción con un toque patriótico, Soz os va a encantar. Además, la serie tiene un elenco de actores muy talentosos que le dan vida a los personajes. Aunque no es estrictamente policial, la lucha contra el terrorismo y las investigaciones que realizan los soldados tienen mucho en común con las series policiales. Soz es una serie de acción intensa y emocionante que te sumerge en el mundo de las fuerzas especiales turcas. La serie destaca por sus escenas de acción realistas, sus efectos especiales de alta calidad y su trama llena de patriotismo. Los personajes son valientes y decididos, y están dispuestos a arriesgar sus vidas por su país. La serie explora temas como el sacrificio, la lealtad y el honor. La serie también se beneficia de un elenco de actores talentosos que le dan vida a los personajes. Tolga Sarta en el papel de Yavuz ofrece una actuación convincente como el líder del equipo. La serie es una producción ambiciosa y bien realizada que ha cautivado al público turco. La serie es una carta de amor al ejército turco y un homenaje a los soldados que luchan contra el terrorismo. Y hasta aquí llegamos con nuestras recomendaciones de series turcas de policías. Espero que hayáis disfrutado de este viaje por el mundo de la ficción turca y que hayáis encontrado alguna serie que os llame la atención. En resumen, hoy hemos explorado algunas series turcas que nos sumergen en el mundo de la policía, el crimen y la justicia. Hemos hablado de Kukur, una serie con elementos de investigación en un barrio peligroso, Ezel, un clásico con una trama de venganza y corrupción policial, Bezatze con Cedilla. Una serie realista y oscura sobre un policía poco convencional, Teşkilat, una serie de espías con mucha acción, Yerde, una historia de dos hermanos separados que trabajan en lados opuestos de la ley, y Soz, una serie de soldados que luchan contra el terrorismo. Todas ellas con el sello característico de las producciones turcas, drama, pasión e historias que te atrapan. Pero esto no es todo, seriefilos. Hay muchas más series turcas de policías que merecen ser mencionadas. Por ejemplo, Arka Sokaklar, una serie longeva que sigue el día a día de un equipo de policía en Estambul. O Ramo, que combina la acción con el drama familiar en el contexto de una guerra entre clanes. También Yark, que se centra en el sistema judicial y la lucha por la justicia. Y no podemos olvidar Kurşun, una serie de época ambientada en los años 70 que sigue a un fiscal idealista que lucha contra el crimen organizado. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya servido para descubrir nuevas series que añadir a vuestra lista de pendientes. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Habéis visto alguna de estas series? ¿Cuál es vuestra serie turca de policías favorita? ¿Tenéis alguna otra recomendación para compartir con la comunidad? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y recomendaciones. Y quién sabe, quizás haga un segundo vídeo con vuestras sugerencias. Y para terminar, como siempre, os invito a que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares seriefilos, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoos contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, seriefilos.